Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga y le guarde. Soy su amigo pastor Pedro Cosma de la Iglesia Renovación en el Espíritu Iré. Hemos tenido alguna dificultad para grabar este video. Esperamos, ¿verdad? Transmitir en vivo este video. Esperamos que podamos realizarlo y pedimos excusa a algunos amigos que pensábamos que íbamos a transmitir por la página de la iglesia, pero lo estamos haciendo por nuestra plataforma oficial. Así que esperamos que esta palabra esta noche sean de gran bendición para su vida. Hemos cuadrado, vamos a ver si podemos bajar un poco la música, ¿verdad? Para ver si podemos comenzar a tratar el tema de esta noche, que espero que sea de gran bendición para su vida. Es un tema un poco, a veces piensan que es muy difícil, pero es tratable. Así que en esta noche vamos a estar hablando bajo el tema dogmas, doctrinas, más raíz de amargura. Eso da una palabra muy difícil que tiene mucha ascendencia en este tiempo, que es división. Y estoy hablando con la iglesia, que lamentablemente, nos guste o no, hay una gran división al interno de muchas iglesias. Y creo que hasta cierto punto el hecho de que haya venido esta pandemia, pues ha obligado a mucha gente a que en este tiempo volvieran a la realidad bíblica de la palabra. Y lo vamos a ir desarrollando en el tiempo. Lo primero que tenemos que tomar como referencia es una cita que está en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Dos versículos voy a leer. El 11 y el 12 de Gálatas 2. Dice la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Y dice el 12, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Que el Señor añada bendición a su divina palabra. Bien, dogmas, doctrinas. Vamos a definir esas dos palabras para poder desarrollar el tema. En buen dominicano voy a tratar de no ser vamos a ser un poco más práctico. Un dogma, vamos primero con la doctrina. La doctrina es lo que permite a una iglesia, voy a hablar muy dominicano, en el buen sentido de la palabra, realizar o poner el marco de referencia en qué se basa una congregación. Ese basamento de esa doctrina en la que se basa esa congregación procede de la verdad de la palabra del Señor. Por eso quiero decirle que en este tema no estoy tratando ni de juzgar a nadie por su doctrina, ni mucho menos tratar de imponer el tipo de pensamiento de la nuestra, porque sería algo que no tiene sentido. Entonces, lo que queremos es señalar que yo como iglesia, como pastor de una iglesia, asumo una doctrina. Hay muchos que son bautistas, otros son metodistas, otros son luteranos, otros son católicos, otros somos pentecostales, pero la realidad es que dependiendo de la línea en la que yo estoy ubicado, entonces está ubicada también mi doctrina. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cada quien, ¿verdad?, conforma una doctrina que va
acorde a la palabra del Señor. Por eso ninguna doctrina es errada desde el punto de vista de, yo creo que me entiendan, de la realidad de lo que se llama, no la verdad absoluta, porque la verdad absoluta la tiene la Biblia, sino de mi verdad relativa, lo que yo creo y lo que yo entiendo, a la luz de lo que dice un versículo bíblico. Entonces, no vamos a desarrollar mucho. Entonces, el dogma es no una cultura, sino una imposición que desde el punto de vista de un versículo, yo entiendo que debo asumir, pero se hace en el interés de que quizá cuando se convierte, hacen un dogma, quizás no se hace con la mala intención, sino quizás desde el punto de vista de tratar de buscar en este aspecto más acercamiento a Dios. Pero reitero, un dogma que no es bíblico. Ahora se asume desde un versículo y yo le doy una interpretación no doctrinal, sino dogmática. Es algo que yo coloco y que para ello uso un versículo fuera de contexto. Entonces, cada quien tiene su verdad. Reitero, la verdad absoluta es la palabra del Señor. La verdad relativa es la que cada iglesia tiene, en lo que cree, en lo que entiende. Por ejemplo, hay gente que entiende que para una persona bautizarse debe estar casado, ¿verdad? Pero también hay otros que entendemos que no debe estar casado, que no lo señala la Biblia. Ahora, el argumento de aquel, el argumento del otro, ¿de dónde sale? De la palabra del Señor. ¿Cómo la interpreto yo y cómo la interpreta usted? Desde el punto de vista de mi verdad relativa, pero no es la verdad absoluta. Entonces, esa es una doctrina. Hay otros que dicen que no hay que darle, se le puede oportunidad a una gente que no esté bautizada, que eso no tiene nada de malo, porque si una persona acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y usted no le puede dar una oportunidad aquí en la tierra, entonces no puede entrar al cielo. Pero esa es una doctrina. Entonces, cada quien tiene su doctrina. Por ejemplo, los adventistas entienden que Jesús es importante, es el Hijo de Dios, es el enviado del Señor, es el que nos salva, pero ellos asumen que el sábado tiene una igualdad con Jesús y quizá a veces en su interpretación le dan de que el sábado es más poderoso que el mismo Jesucristo, y usted respeta el sábado, para ello usted se pierde. Bueno, eso es una doctrina. En su concepto bíblico ellos entienden que están en la verdad, igual que cualquier otra denominación puede estar en la verdad. Entonces la doctrina es algo que tiene basamenta y la cual ahora son dogmas, que no son doctrinas. Ustedes decir, como hay mucho por ahí, que el siervo de Dios tiene que acostarse con ropa. Imagínense usted, un siervo de Dios acostado con ropa. Si tiene su mujer, entonces no entiende. Ese es un dogma. ¿Me entiende? ¿Qué sé yo? Hay muchos tipos de dogmas. Estoy señalando eso, pues lo tienen mucho. Hay dogmas que aparentemente parecen desde el punto de vista de la doctrina. Pero un dogma es algo que la cogemos desde el punto de vista doctrinal y lo ajustamos desde el punto de vista humano. Entonces, ¿cuál es el problema? En este versículo que hemos leído, el apóstol Pablo y Pedro tienen una discusión. Dos hombres del Señor, el apóstol Pedro y Pablo. Un apóstol de línea judía, Pedro, y un apóstol de línea gentil. Entran en una contradicción, pero Pablo ve algo que
a la vista de él, es algo que él cataloga como una, se lo dice en dominicano, como una hipocresía. ¿Por qué? Porque mientras no llegaban los judíos, aquellos que creían en la circuncisión, la circuncisión, entonces resultaba que él se quedaba con los gentiles bebía vino y comía, pero desde que llegaba el grupo de los judíos, entonces se apartaba. Pero Pedro tenía un concepto de que el hombre ciertamente si aceptaba a Jesucristo se iba a salvar, pero hay una situación, él asumía, igual que ese grupo, que como quiera el hombre, estamos hablando que en ese momento estamos hablando de una iglesia que estaba compuesta en su inmensa mayoría por gente pagana. Entonces decían que ellos estaban de acuerdo con que esa persona aceptaran a Jesucristo, pero era necesario circuncidarse. Entonces ahí se originó una discusión de tipo doctrinal. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando y estamos diciendo en este tiempo? Que todavía a estas alturas hay aspectos doctrinales que han dividido muchas iglesias. Unas que han visualizado el asunto doctrinal de una iglesia desde el punto de vista dogmático. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. Reitero, yo no tengo ninguna preocupación con el asunto doctrinal. Yo entiendo que la doctrina de una iglesia, primero, Dios se la dio a un pastor que está al frente de ella. Yo no puedo pretender doctrinar a una iglesia en base a mi concepción religiosa, porque yo tengo una concepción religiosa. Yo soy pentecostal, pero soy cristocéntrico. Así como muchos pentecostales tienen diferentes tipos de líneas. Algunos creen que el pantalón es pecado, otros no. Algunos entienden que la mujer debe arreglarte, otros no. Pero siempre va a haber, escúchame bien, siempre va a haber un versículo bíblico para tratar de justificar lo que esa iglesia asume. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que los fariseos en la antigüedad eran gente que tenía el conocimiento de la Torá. Ellos conocían la ley de Moisés desde arriba hasta abajo. Pero no solamente la ley de Moisés, es que ellos conocían todas las leyes, todas, absolutamente todas. Es más, digo una cosa, desde mi punto de vista, el mío, ¿verdad? Quizás esté errado o equivocado. Yo, sin temor a equivocarme, creo que los fariseos, quizás no de acuerdo conmigo, quizás era el grupo religioso que más cerca estaba de la verdad de Dios. Ahora, ¿qué pasó con este grupo? Este grupo, igual como está pasando hoy día, creía que tenían toda la verdad. No aceptaban que nadie, por ejemplo, como el conocimiento de ellos estaba basado en el cumplimiento de la ley, cuando encuentra a Jesús de Nazaret, que viene con una transformación evidente de que lo que ellos habían asumido durante muchos años, escúcheme bien lo que estoy diciendo, durante muchos años, para ellos resultó un tanto muy chocante. Entonces ellos, en su inmensa mayoría, en el principio, no asumieron la actitud de Jesús, porque para ellos entraba en contradicción, reitero, con lo que era la ley que ellos respetaban. Entonces, esta gente entonces
tenían un tipo de cumplimiento en la ley, pero hacían cosas que no decían bien de lo que supuestamente ellos eran. Tenían una posición religiosa aparentemente muy asumida a Dios, pero cometían muchos actos que el Señor lo vio como hipócritas. Por eso el Señor le decía fariseos hipócritas. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo en este tiempo? Bueno, que el problema de la doctrina no es que sea buena o sea mala. El problema del dogma no es que sea bueno o sea malo. Eso va a depender del concepto que usted le dé. Ahora, ¿dónde está el problema? Cuando nosotros de manera farisaica actuamos hipócritamente. ¿Cómo así, pastor? Cuando una gente actúa hipócritamente. Bueno, cuando usted dice que una persona que usted considera que es un pecador hace lo que usted entiende que está mal, y entonces usted hace lo que está haciendo esa gente también, o le permite hacer. Por ejemplo, una persona que yo entiendo que está en pecado, por una concepción que yo entiendo, yo no puedo ser copartícipe de lo que él hace. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy en pecado también. Por ejemplo, con esto no quiero entrar en contradicción con nadie, sino decir la realidad. Por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente diciendo que lo que usan, las mujeres que usan pantalón, es un pecado. Y hay iglesias que lo asumen como un pecado. Y mayormente se van a Deuteronomio 22:5, si no se van al libro de Isaías. Bueno, y yo he dicho que no estoy en contra de ninguna doctrina, yo respeto a todo el mundo. Pero si usted me dice a mí que las mujeres que usan pantalones no se van a salvar, entonces yo quiero que usted me diga a mí cómo usted escucha, por ejemplo, a Isabel Valdés. ¿Cómo usted escucha a Rocío Cruz? ¿Cómo usted escucha a Nancy Amansi? Porque supuestamente, desde el punto de vista de lo que usted le enseña a la iglesia, esas mujeres se van a perder. No le escuchen, porque son mundanas. O sea, ¿sabe lo que estoy diciendo? Entonces hay una actitud de hipocresía ahí también. Y en eso es lo que yo particularmente no estoy de acuerdo. Yo creo que si yo creo que una cosa es pecado, no puede ser pecado por un lado y por otro no. Ahora reitero, yo respeto toda la línea de ese sentido doctrinal de cada iglesia. Pero estoy diciendo lo que es la realidad. Lamentablemente, así como sucedió en ese tiempo con Pedro y con Pablo, Pedro estaba actuando hipócritamente. Usted puede tener su concepción doctrinal, pero no puede actuar de manera hipócrita. Porque entonces ahí entra una situación que es la que vamos a hablar ahora, que es la que más está perjudicando a la iglesia hoy día. La raíz de amargura. Hermano, usted sabe las hermanas que no le hablan a otras hermanas. Una supuesta de que porque se pone pantalón no le habla. Si se pintan no le habla. Entonces, aquí hay dos líneas de pensamiento. Uno que supuestamente le dicen y otro, como yo, que soy cristocéntrico. Yo no soy ni de un lado ni de otro, de ningún extremo. Yo creo que lo único que está por encima de la salvación se llama Jesús. Ninguna doctrina, no importa cómo se llame, ninguna iglesia, no importa cómo se llame, puede salvar al hombre. Por encima de todo, por encima de toda doctrina, la que vale es la de Jesucristo.
A mí no me va a pasar, no me va a salvar lo que usted me diga. No me va a salvar lo que Jesucristo diga de mí. Ahora, como cristiano yo tengo un marco de referencia, que es la palabra del Señor. Pero el grave problema de muchos cristianos, y Dios sabe cuál es, que no leen la palabra. Entonces, nos ajustamos a lo que nos dicen, pero no lo investigamos. Como un pastor, le digo algo, y los miembros lo pueden desmentir por aquí. Yo no soy de lo que creo que me sé toda la verdad. A veces hay pastores que piensan que ellos se lo saben todo, que piensan que no cometen ningún error. Y a veces no aceptan la crítica de los miembros. Los miembros tienen la decisión, dentro del orden de respeto, de hablar con su pastor. Punto doctrinal, tienen un derecho de hacerlo. Porque, hermano, vamos a sacar una cosa de la cabeza. Anteriormente, escúcheme lo que voy a decir, anteriormente, quienes eran cristianos, en su inmensa mayoría, eran gente que no eran ni profesionales. Eran gente en su inmensa mayoría iletrados. Pero ahora no. Ahora, usted se sorprende porque ahora hay médicos, hay ingenieros, hay de todas las ramas, hay abogados. Son gente profesionales. Que usted como pastor no puede pretender que usted lo va a llevar como si fuera un borrego. No, le van a preguntar. Entonces usted sabe eso. Entonces el miembro tiene derecho a investigar. Y yo le estoy diciendo a los miembros que lo único que tienen que hacer es buscar la Biblia, que dice el manual. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es el grave problema hoy día? Que lamentablemente hoy se ha creado una raíz de amargura en muchas iglesias. Hay iglesias que no van a otras, que no aceptan invitación de aquella ni de esta. No. Es más, le voy a decir una cosa. Hay gente que lo invitan a predicar a una iglesia moderna, como le dice por ahí, porque por aquí, el lío de eso de que de iglesia moderna, yo entiendo, todos somos modernos, ¿eh? Eso es una mentira. Porque el asunto del modernismo, si usted lo ubica desde el punto de vista de la mundanalidad, no es así. Porque eso es lo que están aplicando muchos pastores. Usted es modelo, le están diciendo a usted que usted es así, porque usted usa arete, qué sé yo, pantalones, y le dicen moderno. Amado, todas las iglesias son modernas. Pues yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que me dice a mí que usted tocan con qué? Con una batería, con un piano. ¿Y con qué tocaban antes los hermanos? Tocaban con tumbadoras solamente. Entonces, el modernismo no viene de ahí. Es que se ha querido confundir el modernismo con el mundo. El mundo es otra cosa. Entonces, reitero, hay dos tipos de iglesias, una que son RT y otras que son, vamos a usar el término, modernas. Entonces, hay predicadores que no van a las iglesias modernas porque ahí está el pecado. Y entonces, es difícil que usted vea, escúcheme lo que estoy diciendo, es más fácil usted ve un RT en una supuesta iglesia moderna que un moderno es una iglesia RT. Esa es la realidad. Entonces, no quiero salirme del tema. ¿Qué es lo que ha creado mi verdad relativa? Pensando que yo tengo la verdad absoluta. Que mis miembros tengan raíz de amargura con otros hermanos de otras iglesias. ¿Y sabe qué está haciendo eso? Dividiendo la iglesia. Lo que estoy diciendo es una realidad. Hay iglesias que yo no sé dónde quedó el amor de Dios. Iglesias que
Cuando reciben a un miembro, por ejemplo, me he tocado con alguna gente que me han dicho que cuando van a una iglesia lo reciben y quieren subir o le dan el primer asiento, pero después lo ven en la calle y ni siquiera lo saludan. Entonces hay un problema en la iglesia hoy día. La división en la iglesia lo han provocado los aspectos doctrinales y dogmáticos. Pregunto yo ahora, ¿el Señor debe sentirse cómodo con esa situación? No, no es verdad. El Señor siempre quiso que su pueblo se unificara en base al amor. Miren, yo no critico, reitero, ningún movimiento doctrinal. Si usted es RT, el Señor lo bendiga. Si es liberal, el Señor lo bendiga. Ahora, no puede bajo ninguna circunstancia, por aspectos doctrinales, existir una raíz de amargura en la iglesia que haya producido una división tan grande. No creo eso. Por encima de cualquier doctrina, hay una doctrina preeminente. Es la doctrina del amor. ¿Cómo usted me dice a mí que tiene amor? Si usted lo expresa de la boca para afuera. Pero en la realidad lo que usted hace, a veces contra mí, que soy, quizás no soy parte de su iglesia, pero soy parte de los hombres y mujeres que queremos salvarnos. Si usted, aunque usted no lo crea, estoy diciendo algo que puede ser incómodo. Cristianos que están en las iglesias y se tienen odio, amado. Eso no es de Dios. Eso no es del diablo. Hay iglesias que hasta dentro de la misma iglesia tienen una división, amado. Grupos. Este es el grupo este es el grupo este es el grupo. Hermano, yo nada más soy del grupo, el grupo de Jesucristo, hermano. Llama la atención porque, reitero, no tengo ningún problema con la doctrina de ninguna iglesia. Ni los toman que asuma esa iglesia. Yo no la asumo. Y lo que yo entiendo que está mal, no se lo digo a nadie. Ahora no lo acepto yo. Y no se lo enseño yo a mis miembros. Por ejemplo, a mí me preguntó una vez un varón que si a mí me invitaban a la iglesia católica a predicar, por ejemplo, que cuál era mi opinión. Y yo le dije a él, yo no solamente voy a la iglesia católica, yo voy hasta la iglesia de los testigos de Jehová. Porque oiga lo que le voy a decir yo a usted. Él me lo hizo con relación a que nosotros como iglesia, si una persona muere y no es cristiano, y la familia de una otra forma dice que le quieren hacer un culto, que un impío que para qué hacer un culto. Bueno, yo le dije a él, mira, yo voy a la iglesia católica porque es igual que la iglesia adventista, porque es un escenario que me están permitiendo a mí para que yo hable de la palabra del Señor. Ahora que yo no hago, me encámele a imagen. Pero después, si yo me tengo que poner cualquier cosa, yo me lo pongo. Siempre y cuando no sea nada que se vaya a la idolatría. Es un problema de la iglesia católica. Perfectamente. Ellos creen en eso, bueno, gloria a Dios. Ahora, por la palabra, ustedes tienen que demostrarme que sea así. Igual que una persona que
no se convirtió y se murió y la familia cree que le dan un culto. Bueno, yo sé que tiene muchos cristianos, yo le doy culto a los vivos. Quizás me salió un poco del tema, pero es para que entendamos. O sea, el hombre y la mujer de Dios, la iglesia, debe ser el lugar donde más amor se respire. ¿Pero por qué? Porque se sobreentiende que en esa iglesia está el Espíritu Santo de Dios. Y a quien se proclama en esa iglesia es al hombre que nos brindó más amor, que es Jesucristo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la iglesia tiene que dividirse por asuntos dogmáticos? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia tiene que hacer eso? ¿Por qué yo tengo que ser enemigo de una persona porque tiene un concepto errado o que creo que el concepto de él tiene más visión desde el punto de vista de la Biblia que el mío? No, yo te respeto tu concepto y respeto lo que tú crees. Ahora, hay un asunto que se llama, que mucha gente no tiene, que se llama tolerancia. Hay cristianos que no conocen eso. Si yo tengo que ir a un homosexual a predicarlo, yo voy y le predico. Hay gente que a veces piensa que predicarle a una persona homosexual, no, yo no hay, no más eso, lo que dicen es que no, es un viaje de demonio que tiene, ajá. ¿Y cómo le predicamos? Y la gente que fueron, cuando Jesús vino, ¿a quién usted cree que le predicó Jesús? A los que estaban sanos, no a los enfermos. Hay que predicarlo. Al borracho hay que predicarlo. Al homosexual, a los ladrones hay que predicarlo. Ahora, no podemos usar lo que usamos muchas veces, que lo único que sabemos es darle tabla a esa gente. Hay que decirle que Jesucristo es amor. Pero sabe un secreto, no es solamente decírselo, es hacerlo. Porque de qué vale que nosotros como iglesia presentemos apropiadamente un supuesto amor en una campaña, en un culto, cuando nuestra realidad sea que los propios inconversos vean una iglesia dividida. ¿Qué va a pensar él? Le digo una cosa que parece algo hasta fuera del tema, pero da pena, pero hay iglesias que son más divididas que los partidos políticos. Los partidos políticos se ponen de acuerdo en muchas cosas. Las iglesias muy difíciles. Para finalizar, hay un llamado a las iglesias, los pastores. Los asuntos doctrinales nunca pueden dividirnos. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. Pero es lamentable que en una misma mesa no se puedan centrar los cristianos por un asunto de doctrina. Hay que acabar, amados hermanos, pastores, hay que acabar con lo que está provocando una raíz de amargura en muchos de nuestros miembros. Hay que tratar de que eso no esté dañando al cuerpo de Cristo. Así que reitero mi agradecimiento a ustedes que me han brindado este tiempo. Pero necesitamos unidad en aspectos que son desde el punto de vista general, no desde el punto de vista doctrinal. Muchas cosas podemos lograr, muchas cosas, quizás muchos vendrán con una palabrita muy
usada, que le dicen eso es apostasía. Bueno, si esa es apostasía, yo lo lamento por usted. Yo lo que sí creo es que la iglesia no puede estar dividida por asuntos doctrinales. Responsablemente lo digo. Nosotros somos un solo cuerpo. Yo respeto, reitero, lo que usted piensa de algo doctrinalmente. Pero esto a mí no puede ser un óbice para que usted y yo como cristianos podamos sentarnos y no crear una raíz de amargura en el miembro. La división nada más la provoca el diablo. Los hombres y mujeres de Dios no pueden llevar un miembro a la división. ¿Y sabe cuál es lo más lindo? Que yo no sé, por ahí escuché los otros días a un predicador diciendo lo que él había dicho con esta pandemia. Pero mire, hoy ciertamente va a tomar algunas palabras de ese predicador. Hoy no hay ni RT, ni liberales, ni cristocéntricos. Hoy no hay adventista, hoy no hay católico, hoy no hay pentecostales, hoy no hay bautista, no hay metodista. Si no sabe por qué, hoy lo que hay es un pueblo orando en sus casas. Ni siquiera en la iglesia, en sus casas están orando. Todos. ¿Y sabe qué están diciendo? Hasta los presidentes, y hasta los inconversos, pero hasta los que no creen en Dios, los que no creen en Dios, están diciendo que el único que puede liberar a Nazaret. Pero ¿quién lo está invocando? ¿Sabes quién lo está invocando? Lo están invocando los católicos, los adventistas, los metodistas, todo. Lo estamos invocando. Por Dios. El Señor nos ha sentado en nuestra casa a orar. Y en la casa usted puede un católico, puede un adventista, puede un metodista. Porque hay diferentes líneas de pensamiento en una misma casa. Y se han unido en oración. Hasta ahí llegó el Señor con nosotros. Esperamos que después que salgamos de esta pandemia, la iglesia tenga un pensamiento de unidad en Cristo. Que todo el que quiera guarde su concepto doctrinal, porque no podemos bajo ninguna circunstancia quitarle el concepto doctrinal a una iglesia. Pero sí lo que podemos es hacer actividades de respaldo, en oración, en campañas, en compartir, en evangelización. Podemos hacerlo. Porque usted y yo, aun cuando tengamos una doctrina distinta, estamos buscando de que el que no conozca a Cristo se pueda salvar. Esa es la misión de nosotros como iglesia. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Para mí ha sido una enorme satisfacción esta noche conversar con ustedes agradablemente, y quisiera orar en esta noche por aquellas vidas que de una u otra forma están en una situación difícil hoy, y en este día a muchos quizá le ha faltado alguien que murió. Así que en esta hora quiero que usted ore conmigo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, eres bondadoso. Gracias, Señor, porque
en medio de la situación, en medio de la calamidad. Tú tienes una respuesta acertada, una respuesta positiva en el nombre de Jesús. Todo lo que acontece está bajo tu dominio y bajo tu autoridad. Reconocemos que tú eres el grande, el poderoso, en el nombre de Cristo. Ahora, Señor, te pido en el poderoso nombre de Jesús que tú, Padre amado, pase tu mano sanadora sobre aquellas personas que están en los hospitales, que en esta hora han sido, están internos con el coronavirus. En el nombre de Jesús, te pido que pase tu mano en el nombre de Cristo y que tu santa voluntad sea la que se haga. Pero quisiéramos, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, tú lo levantes. Ahora, en el nombre de Cristo, que tú nos sanes. Sánalo, Padre amado, en el nombre de Cristo. Levántalo de esa cama, en el nombre de Jesús. Oro por aquellos también, Señor, que han sido detectados con esta enfermedad y que están en su casa, pidiéndote, Señor, que tú le des la oportunidad de servirte y sobre todo que puedan salvarse. Y que juntamente con ellos, Señor, tú le permitas sanarse en el nombre de Jesús. Porque tú salvas y sanas, Señor, en el nombre de Cristo. Oro por los que están en el frente de batalla, por los militares, por los médicos, por las enfermeras, por cada uno de los que está de una u otra forma haciendo su trabajo para que nosotros como dominicanos estemos en nuestra casa. Oro por cada amigo que se conectó, por el que está conectado. Oro por el que tiene una dificultad de salud, por una situación en su hogar, en su vida. Te pido, Señor, que tú entres de manera poderosa con tu mano y resuelva todo lo que haya que resolver, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por aquellas personas que tienen necesidad de alimento y que no han podido en esta hora suplirlo en su casa, para que tú, Señor, lo ponga en su mesa. Oro, Señor, por cada una de las iglesias, Señor, y por sus miembros y por los pastores, Padre amado, para que tengamos un nivel más de unidad en propósito en las almas, Señor. Por cada uno, Señor, de tus hijos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Oro por cada dominicano. Oro, no importa su situación. Oro por el homosexual, oro por el brujo, oro por el impío, oro por el que está fornicando, oro por el que está en brujería, oro por todo el que está en pecado, Señor. No importa cómo se llama el pecado, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que tenga misericordia. La persona puede venir a tus pies, rendido en el único en que se puede confiar, que es en ti, Señor. Oro, Señor, por el presidente de la República, para que tú le des entendimiento, Señor, de lo que realmente debe hacer frente a esta pandemia, por todos los gobernantes del mundo y por todos los políticos de República Dominicana. Así, Señor, te doy las gracias por haberme permitido estar en este espacio de tiempo y hablar de tu palabra. Todo lo que he dicho, Padre amado, lo he hecho desde mi corazón. Sin algo he ofendido, te pido, Señor, que me perdone. En el nombre de Jesús. Shalom. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios.